Me toca pegarme más así, creo. Buenas noches, les vamos a hablar acerca de la fenomenología. El grupo está conformado por Valentina Barajas, Andrés Felipe Cubides, Luisa Fernanda Torres y quien les habla, Lorena Cañete. Les vamos a presentar el índice. Entonces, primeramente vamos a definir qué es la fenomenología. Vamos a describir qué es la fenomenología según Husserl, características, críticas a la fenomenología, escritores, aportes a la fenomenología, método, ejemplo, frase y por último les vamos a presentar un corto video. La fenomenología es una investigación filosófica que se centra en la estructura de la conciencia y en los fenómenos que presentan en ella. En lugar de analizar el mundo externo de manera objetiva, la fenomenología se sumerge en la subjetividad de la experiencia humana. Siempre vamos a hablar a través de la experiencia que vivimos. Fenomenología, Edmund Husserl fue el primer fundador a partir del siglo XX. Lo que nos indica es que toda conciencia es intencional, es decir, está dirigida hacia algo cuando percibimos un objeto. Podemos decirlo, nuestra conciencia está intencionalmente dirigida hacia ese objeto. En ese momento, la suspensión del juicio sobre la existencia del mundo externo para analizar la estructura pura de la experiencia. El fenómeno no es la cosa en sí misma, sino la manera en que nos aparece a la conciencia. En este momento aparece algo que se llama epoge, que es la suspensión del juicio. Buscamos la esencia de nuestras experiencias para comprender mejor nuestra relación con el mundo. Bueno, ahora vamos con las características. Sacamos 5 características principales. La primera característica nos dice que el investigador debe explicitar las perspectivas filosóficas de su aproximación, las cuales deben ir orientadas a percibir la manera como la gente interpreta un fenómeno. La segunda característica nos dice que el investigador se hace preguntas que le permitan explorar el significado de la experiencia para quienes la viven. La tercera característica nos dice que se deben reunir los datos que se han experimentado en el proceso de investigación y nos dice que el instrumento preferido para esto es la entrevista a profundidad. La cuarta característica nos dice que se deben reunir datos de quienes han experimentado el fenómeno en el proceso de investigación. La última característica nos dice que el informe concluye cuando el lector comprende la esencia de la experiencia, reconociendo que existe un significado unificado de dicha experiencia. Las críticas a la fenomenología. Nuestro primer autor es Martin Heidegger, quien fue influenciado por Husserl, nos dice y criticó la fenomenología ya que decía que esta tenía un enfoque en la conciencia subjetiva. Theodor Adorno nos dice que la fenomenología tiene un enfoque en la experiencia individual y que su falta de atención a las estructuras sociales. Jean-Paul Sartre nos dice que la fenomenología no proporciona una comprensión adecuada de la libertad humana y Habermas nos dice que la fenomenología no proporciona una base sólida para la teoría social y la filosofía política. Bueno, en este caso vamos a hablar de aportes a la fenomenología. El primer autor es Edmund Husserl, fundador de la fenomenología, obras principales, ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Contribución, estableció los principios básicos de la fenomenología, como la intencionalidad, la reducción fenomenológica y la descripción de la conciencia. Maurice Merleau-Ponty desarrolló la fenomenología de la percepción, obras principales, la fenomenología de la percepción y el visible y lo invisible. Max van Manu contribuyó a la fenomenología de la experiencia vivida, obras principales, la investigación fenomenológica de la experiencia vivida, fenomenológica de la práctica, contribución, desarrolló métodos para investigar la experiencia subjetiva y la práctica cotidiana. Alfred Schuk desarrolló la fenomenología social,
Obras principales, la construcción significativa del mundo social y estudios fenomenológicos. Contribución, analizó la estructura social y la interacción humana desde una perspectiva fenomenológica. El método fenomenológico es muy general y no constituye propiamente un procedimiento detallado, por tanto corresponde a cada estudio, según el objeto abordado, diseñar su propia manera de acercarse al objeto de su estudio. Ejemplo. Análisis fenomenológico de la experiencia de beber un café. Descripción de la experiencia. Imagina que estás sentado en una cafetería con una taza de café caliente frente a ti. La luz del sol se filtra a través de la ventana e ilumina la espuma del café. Análisis fenomenológico. Intencionalidad. Su conciencia se dirige hacia el café, percibiendo su aroma, sabor, textura. Conciencia subjetiva. Reflexiona sobre sus sentimientos y pensamientos mientras bebes el café. ¿Te sientes relajado o energizado? Percepción. Describe cómo percibes el café con tus sentidos. El sonido al levantar la taza, el olor, el sabor, la temperatura. Temporalidad. Considera cómo la experiencia cambia con el tiempo. Cómo evoluciona el sabor y el aroma a medida que el café se enfría. Especialidad. Analiza cómo el entorno influye en tu experiencia. ¿Cómo afecta la ambientación de la cafeína a tu percepción del café? Técnicas del análisis. Reducción fenomenológica. Separa la experiencia del café de tus suposiciones y prejuicios. Preacting. Colocación entre paréntesis. Suspende tus creencias y juicios sobre el café. Descripción detallada. Registra tus observaciones. Breaking. Suspende tus creencias y juicios sobre el café. Descripción detallada. Registra tus observaciones sin interpretaciones. Resultados. Este análisis revela la riqueza de la experiencia de beber café, mostrando cómo la percepción, la conciencia y el entorno interactúan. La fenomenología desvela la complejidad de las experiencias cotidianas. Y aquí viene una frase donde dice, la experiencia es la fuente de todo sentido, por Edmund Husserl. Ahora vamos a ver un video donde nos explican un poco más acerca de la corriente filosófica. La fenomenología trascendental. Edmund Husserl. Es una rama de la filosofía que se centra en el estudio de la conciencia y las estructuras de la experiencia desde una perspectiva primera persona. Uno de los conceptos centrales en la fenomenología de Husserl es la intencionalidad, que se refiere a la característica de la conciencia de estar siempre dirigida hacia algo. Es decir, toda experiencia consciente implica un objeto de atención, ya sea una cosa, una idea o un estado emocional. La intencionalidad es lo que permite a la mente conectar con el mundo, haciendo que los objetos y eventos tengan significado dentro de la experiencia subjetiva. Para estudiar la conciencia y sus contenidos de manera pura, Husserl propone el método de la reducción fenomenológica o epoché. Este proceso consiste en suspender o poner entre paréntesis todas las creencias y conocimientos previos sobre el mundo, incluyendo las ciencias naturales y las teorías filosóficas, para enfocarse únicamente en cómo los fenómenos se manifiestan en la experiencia inmediata. Otro aspecto clave de la fenomenología trascendental es la búsqueda de las esencias, o las características inmutables y universales de los fenómenos. Se utiliza el término eidetismo para referirse a la intuición de estas esencias a través de la variación imaginativa, un proceso en el que se modifican mentalmente los aspectos no esenciales de un fenómeno para discernir qué es fundamental y necesario en su estructura. Por ejemplo, consideremos la experiencia de percibir una manzana. En lugar de simplemente aceptar la manzana como un objeto físico con propiedades definidas,
examinemos cómo la manzana aparece en nuestra conciencia. A través de la reducción fenomenológica, se pondrían en suspenso todas las creencias sobre la manzana como objeto físico, su peso, composición química, etc. Y se analizaría la pura vivencia de ver, tocar o imaginar la manzana. Este análisis mostraría las estructuras intencionales y las esencias de la experiencia de la manzana, como su color, forma y la percepción del ser manzana. A través de conceptos como la intencionalidad, la reducción fenomenológica y la búsqueda de esencias, Husserl nos proporciona herramientas para explorar la mente y el mundo de manera profunda y rigurosa. Muchas gracias.